Y quiero que leamos juntos Primera de Juan, el capítulo 2, y miren cómo empieza diciendo dentro de lo que el apóstol Juan habla a los hermanos de aquel entonces. Capítulo 2, y vamos a leer el versículo 13. 2:13, ¿lo tenemos allí? Hermanos queridos, y esta primera parte, pues ya ustedes se van a dar cuenta a quién va dirigida. El mensaje de hoy es un mensaje que está enfocado al bienestar espiritual de nuestras familias. ¿Cómo dice el capítulo 2, versículo 13? Oiga, os escribo a vosotros, padres. Hasta ahí vamos a leer la primera parte nada más por ahora. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido desde el principio. El apóstol Juan estaba muy preocupado por el bienestar espiritual de quién. Escuchen esto, hermanos queridos. Atención a lo que voy a decir. Si un padre está fortalecido espiritualmente, sus hijos, hay un alto riesgo que estén fortalecidos espiritualmente. Si un padre no está fortalecido espiritualmente, la posibilidad que sus hijos no estén fortalecidos espiritualmente es muy alta. Esta semana leía un ejemplo que me gustó mucho. Vean este ejemplo. Vamos a pensar que el hermano Ismael, la hermana Elizabeth e Israel son tres grandes empresarios. Es un ejemplo nada más. Hermano Ismael, la hermana Elizabeth son tres grandes empresarios. Y yo me hago amigo de ellos, muy amigo de ellos. Ellos son tres importantísimos empresarios. Pero soy muy amigo de ellos y me la paso con ellos. ¿Qué dice el pronóstico en un futuro? Que yo seré el cuarto empresario. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora vamos a pensar que los tres son personas desmotivadas espiritualmente y yo me asocio con ellos. ¿Qué va a pasar conmigo? Igual. La desmotivación espiritual de igual forma va a tener mucho impacto. De ahí que hay un libro que se llama Mensajes para los jóvenes y menciona algo muy especial. Dime con quién andas y te diré quién eres. El primer concepto para los padres que estamos aquí es el siguiente. Este concepto es muy interesante. El triunfo de nuestros hijos. El triunfo de nuestros hijos para los padres. Escuchen bien, queridos padres. El triunfo de nuestros hijos son nuestros triunfos. Cuando tu hijo es victorioso, le va bien, ¿quién comparte esa dicha, esa felicidad? En el contexto espiritual. Si tu hijo es espiritual, ¿cómo está la mamá? ¿Triste porque su hijo es espiritual? Dice, no, qué pereza que mi hijo se levantó a orar. Oh, qué pereza que se quiere ir para la iglesia. Yo no creo que exista ese sentir. Al contrario, es un sentir de alegría. Entonces el triunfo espiritual de nuestros hijos es nuestro triunfo. Pero escuchen esto. Y el fracaso espiritual de nuestros hijos también es nuestro fracaso. Yo pregunto, ¿qué padre no desea entonces que su hijo sea un hijo que honre y glorifique el nombre de Dios? Quiero leer un pensamiento que está para los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido desde el principio. ¿Quién conoció primero, papá o hijo? Desde el principio. Primero, papá, y luego viene el hijo.
Los padres tienen el privilegio, atención a esto, los padres tenemos el privilegio de llevar a sus hijos consigo a las puertas de la ciudad de Dios. ¿Qué responsabilidad tenemos como padres, hermanos? ¿Cuál es la responsabilidad de la hermana Elizabeth en este caso? ¿Llevar a sus niños hasta dónde? ¿A la puerta de la iglesia? Sí, pero ¿a la puerta de qué? De la ciudad de Dios. ¿Cuál es el trabajo del hermano Flor que está aquí presente? Va a leer otra vez. Llevar a sus hijos consigo a las puertas de la ciudad de Dios. Tremenda responsabilidad, ¿verdad, hermano Iván? Una responsabilidad, hermano Ismael, muy alta, ¿verdad? No se trata solamente de traer hijos, sino que tenemos una responsabilidad espiritual mucho más abarcante. El bienestar espiritual de nuestros niños es el bienestar nuestro. Sigue diciendo la inspiración. A la gran ciudad de Dios, diciendo, he procurado instruir a mis hijos para que amen al Señor, para que hagan la voluntad de Dios y glorifiquen el nombre de Dios. ¿Cuál debería ser la más alta preocupación de un padre? Dice acá algo interesante. He procurado instruir a mis hijos para que amen al Señor, para que hagan su voluntad y para que honren su nombre. Las puertas del cielo se abrirán para ellos y entrarán los padres y los hijos, pero no todos podrán pasar. Tremenda esta sentencia. No todos podrán pasar. Algunos serán dejados, algunos padres serán dejados afuera con sus hijos, cuyos caracteres no habrán sido transformados por hacer la voluntad de Dios. Una mano se alzará y escucharán estas palabras. Escuchen esto, queridos, los padres que no procuraron, no se esforzaron, no nos esforzamos. Vean esto, esta sentencia. ¿Por qué no podemos entrar a este lugar? La voz se escuchará y dirá así: se escucharán estas palabras, habéis descuidado vuestro deber en el hogar, habéis fracasado en realizar la obra que habría capacitado el alma de sus hijos para que puedan morar en la patria celestial. Por lo tanto, no podéis entrar. Las puertas estarán cerradas para los hijos que no fueron enseñados a hacer la voluntad de Dios. Y para los padres que descuidaron tan solemne responsabilidad. Hermanos queridos, queridos padres, ¿qué recae sobre nosotros? Escuchen esto. Si mi hijo se pierde, tremendo esto. Hay una posibilidad en este caso, lo que estamos leyendo, que mi alma también se pierda. Por otro lado, estoy leyendo un libro que se llama Conducción del Niño. Es un libro extraordinario. En algún momento con mi esposa lo leímos. Y hay un capítulo que se llama La recompensa. Y me gustaría que ustedes en casa, como familia, posiblemente este recibimiento de sábado próximo, pudiéramos leer eso. Todo el capítulo. Y menciona allí una parte tremenda. Dice que muchos padres se levantarán contra sus hijos. Y entonces, por tu culpa, le va a decir. Y los padres a los hijos. Yo te decía. Y entonces habrá una discusión muy fuerte entre el padre le dirá a su hijo, mira mi hijo, lo que yo le decía. Y el hijo le dirá, si tú sabías esto, ¿por qué no me qué? No me obligaste, ¿por qué no me forzaste? Hay un texto en la Biblia que dice así, fuérzalos a qué? A entrar. Y ese texto está aplicado ahí, fuérzalos a entrar.
Nos parece que muchas veces invitarlos, como hablábamos anoche con una familia que estudiábamos, nosotros por naturaleza no somos espirituales. No es que el sábado en la casa de la hermana Erika, de la hermana Isabel, nos levantamos, oh, es sábado, ay, qué rico, nos vamos para la iglesia, voy a estar rápido. No, yo creo que no sé, no, la verdad no sé. La hermana diciéndole, bueno, niñas, por favor, alístense, pónganse bonitas, vamos a ir a la iglesia. ¿Cierto que sí? No es nuestra naturaleza. Oh, despertamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Oh, quiero orar. Gracias, Señor, porque me despertó para orar. Podemos lograr eso, pero no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es dormir tarde, no leer la Biblia. Y si tenemos que ir a la iglesia, no queremos venir a la iglesia. Y por eso el Señor dice en su palabra, fuérzanos a entrar. Y os escribo a vosotros, ¿qué? Padres. ¿Por qué nosotros como padres podemos asimilar esto con mayor madurez? Es por esa razón que Dios dice, os escribo a vosotros, padres. Porque nosotros entendemos que no es cosa de poca monta ser padres. Además, la expresión divina dice en Salmos, el capítulo 127, versículo 3, porque herencia de Jehová son los hijos, fruto de mucha estima, el fruto de tu vientre. Es una responsabilidad muy grande. Pero ahora vamos a leer el segundo texto. La siguiente parte del texto dice, atención, os escribo a vosotros, jóvenes. Pero antes de leer esto, antes de leer esta parte, según el apóstol Juan, para todos los que estamos aquí, según el apóstol Juan, hermano Luis, para ti como padre, ¿cuál es la alegría más grande? ¿Qué te llenaría tu corazón de alegría? Para la hermana Erika, para la hermana Isabel, para todos los que estamos aquí, ¿cuál es la alegría más grande? ¿Cómo llenaríamos el alma de gozo? Dice, vamos a leerlo. Está en la Biblia. Está en Tercera de Juan, capítulo, Tercera de Juan, en realidad no tiene capítulo, solamente es un texto nada más allí. Tercera de Juan, el versículo 4. Y yo quiero que ustedes, padres, lleven esto en su cabeza, en su corazón, lo escriban en la tabla de su corazón y lo memoricen siempre. Pero no existe excelencia sin esfuerzo. Difícilmente obtenemos excelencia sin esfuerzo. En todo se requiere esfuerzo. Cuando ustedes vean que hay excelencia, hay resultados en algo que alguien hace, es porque ahí hay esfuerzo. Nada viene por casualidad. Todo se requiere esfuerzo y el esfuerzo traerá consigo algo que se llama, o la disciplina traerá resultados. ¿Qué dice Tercera de Juan 4? Dice, ¿no tengo yo mayor gozo que este? No tengo yo mayor gozo que este. Y puede ser pobre, puede no tener dinero, puede no tener cosas terrenales, pero ¿cuál es el mayor gozo aquí? Pueden faltar muchas cosas de aquí, de este mundo, pero dice acá, el oír o el saber, dice otras versiones, que mis hijos están en la verdad. Entonces, ¿cómo puede un hijo hacer feliz a su madre si la ama? La mayor felicidad para nosotros los padres es que nuestros hijos anden en la verdad. Pero ¿cómo surge eso? Eso no es el resultado de la casualidad, es el resultado de la dedicación, de la disciplina, de la perseverancia. Y cuando hablo o hago seminarios para familias, hay esposos que me dicen, oh, pastor, yo hubiera sabido eso antes. Nunca es tarde para saberlo. Pero lo que sí quiero decirles es que nosotros no nos preparamos, la mayoría, para ser esposos. No nos preparamos para ser esposos. Me enamoré, me gustó el cabello, me gustó el cuerpo, me casé. Con una atracción posiblemente
pasajera. Entonces me casé, no nos preparamos para ser esposos, mucho menos nos preparamos para ser padres. Son responsabilidades muy solemnes delante de Dios. Y cuando ya estamos aquí incluidos ahora con este mensaje, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ahora nos queda trabajar en pro de mi salvación y en pro de salvación de mis hijos. Ahora, para los padres, antes de pasar a la otra parte de para los padres, y vamos a hablar rápidamente para los jóvenes, un poquito, porque el texto dice, os escribo a vosotros también jóvenes, pero para los padres. Hay un pensamiento de la inspiración divina para todos los que somos padres que nos va a ayudar a trabajar en pro de nuestra familia. Porque si hay algo que necesitamos restaurar, que necesitamos salvar, que necesitamos recuperar, es nuestras familias. Dice acá algo interesante para los que somos padres, y me incluyo también aquí, el Señor también está hablando para mí. A un hombre que es esposo y padre, le diría yo, a un hombre que es esposo y padre, los que estamos aquí somos esposos y somos ¿qué? Padres. Y si somos padres, que tenemos aquí hijos y gracias a Dios aquí están escuchando. Asegúrese de que su alma esté rodeada de una atmósfera pura y santa. ¿De qué debemos tener llena nuestra alma? ¿De qué? Yo pregunto, ¿cómo logramos obtener que nuestra alma esté rodeada de una atmósfera pura y santa? Atención, mis queridos padres. Si un padre no ora, su alma no tiene paz, mucho menos santidad. La única forma de llenar nuestra alma de paz y de santidad es mediante ¿qué? La conexión con Dios. Y sigue diciendo acá algo interesante. Debemos aprender diariamente de Cristo. ¿Cómo aprendemos de Cristo? Estudiábamos el sábado, ¿no? La gracia y sus medios. ¿Cuáles son los medios? Uno de los más poderosos de la gracia de Dios es su palabra. Por eso cada día necesitamos una hora. Y por algo está escrito una hora. Miren lo que sigue diciendo este texto, hermanos. Nunca, nunca ha de manifestarse un espíritu tirano en el hogar. ¿Un espíritu qué? Ahora, ¿qué es eso de tirano? Voy a terminar leyendo. En el hogar. El hombre que lo hace, su obra está asociada con agentes satánicos. ¿Por qué necesitamos la oración? ¿Por qué necesitamos estudio de la palabra de Dios? Porque, hermanos, el enemigo no ataca al que está perdido. El enemigo ataca a quien conoce del Señor, a aquel hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, a ese. Y por eso yo les invito en el nombre del Señor Jesús para que como familias en casa busquemos la presencia de Dios. Hemos hecho como las lecciones han estado hablando de pacto, ¿verdad? Con los jóvenes en nuestras clases con los jóvenes hemos hecho algunos pactos, algunos compromisos. Espero que ellos saben cuáles son, un compromiso espiritual. Y cada día oro al Señor, yo oro al Señor para que ese compromiso espiritual que el joven hizo delante de Dios, lo pueda ejecutar. Porque cada vez que un joven lee la Biblia, que un joven ora, se está poniendo en contacto con la fuerza más poderosa del universo, con Dios. Y a partir de allí, la vida de un joven, la vida de un padre, la vida de una madre, la vida de cualquiera cambia. Hermanos, con la hermana Cleo hemos vivido una experiencia muy linda.
Ella siempre una vez me habló que ella quería que su hijo viniera a la iglesia, porque tenía algunas situaciones como todos los hijos, comportamientos de rebeldía y todo lo demás. Y ella empezó a hablarme muchas cosas y a mí se me vino a la cabeza así rápido, el Espíritu del Señor, pregúntale si ha orado por su hijo. Hermana, ¿tú has orado por tu hijo? De vez en cuando, ¿has orado por tu hijo? No, en realidad no. Hermana querida, ¿quieres que Dios haga un trabajo en la vida de su hijo y en la tuya? Solamente ora por él. Y yo te voy a acompañar también. Vamos a orar juntos. Y vamos a orar a la noche, en la madrugada, al mediodía, a la hora que tengamos la oportunidad, vamos a orar. Y la hermana me cuenta que ella se despertaba a la 1 de la mañana y decía, ora por tu hijo. Y dice, "Oh, con ese cansancio, con ese sueño, pero me levantaba y oraba por mi hijo. Señor, bendice a mi hijo, toca su corazón. Y gracias al Señor ustedes vieron que el sábado vino su hijo. ¿Cómo estaba la hermana? Cuando terminamos el servicio, me acerco a hablar con Jack y me dice, oh, estoy muy feliz de haber venido. Y me dice, te prometo que quiero volver a la iglesia. Queridos, ¿cómo logró la hermana eso? Le dije, hermana, ¿cómo lograste eso? Me dijo, solo orando. Solo orando. Yo quiero motivarles una vez más para que oremos, hermanos. Una iglesia que ora es una iglesia bendecida. Es una iglesia unida. Es una iglesia bendecida en todos los contextos. ¿Cuál es la mayor felicidad de una familia, de un padre, de una madre? Ver que sus hijos andan en la verdad. Ahora, ¿quieren saber cuál es la mayor felicidad? En todos los contextos hay felicidad. Si yo le preguntara a la hermana Elizabeth, ¿cuál es su mayor felicidad cuando cocinas? Estás cocinando toda la mañana pensando en, ¿cuál es la mayor felicidad tuya? Cuando sirves y toda su familia se sienta, ¿para qué? Yo creo que es de todas las mamitas. ¿Cuál es la mamá que sirve la comida y nadie llega a comer? ¿Se siente feliz, hermana? Y llega ahí, se preparó, sirve y nadie llega. Oh, eso es molesto. A mi mamá no le gustaba eso. Dice, cuando yo sirvo, se sientan todos a comer. Es, ¿Cómo se siente la mamá cuando prepara los alimentos y todos llegamos a comer a tiempo? ¿Cómo se siente? Yo quiero decirles, con este ejemplo, quiero decirles que nosotros vivimos experimentamos en nuestro contexto del diario vivir ciertas alegrías, y una de ellas es, por ejemplo, el momento de la alegría de mamá servir y que todos comen y que digan al final, oh, qué rica comida. ¿No son detalles altamente significativos en la vida de los seres humanos? Sí, ¿verdad? Ahora, esa misma felicidad, ¿cuál creen ustedes que es la felicidad más grande para nosotros los pastores? Hermano, hay un capítulo completo, ya por asunto de tiempo, pero hay un capítulo completo que dice que la dicha más grande, la dicha, el gozo más grande para nosotros como pastores es ver que las almas llegan a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Oh, eso es algo gratificante. ¿Qué es lo más triste para nosotros? Cuando trabajamos por las almas, trabajamos y no llegan las almas a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando las personas llegan, tampoco es trabajo nuestro, solo oramos. Oramos, Señor, así como tocaste mi alma mediante tu espíritu, también toca la de esas personas con tu espíritu. Y úsame cada día. Y el esfuerzo y la perseverancia, la disciplina, entonces, y la armonía en la iglesia, la oración. Entonces son un cúmulo de detalles que van sumando, van sumando. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, estamos todos reunidos, todos en armonía, trabajando por un mismo propósito y por el mismo cielo y con nuestras familias. Qué bonito, ¿verdad? Ese es el propósito, es el plan del cielo.
Sigo leyendo acá el párrafo de la inspiración divina y dice así: queridos padres, haga todo lo que esté a su alcance, haga todo lo que esté a su alcance para que su esposa y para que sus hijos vivan una vida placentera y feliz. ¿Qué debemos hacer como esposos? Trabajar, en otras palabras, por el bienestar espiritual, emocional, físico de nuestras familias. Interesante este detalle, pero especialmente que trabajemos, no para hacerlas reír ahí, no se trata de eso, no es una risa temporal. Aquí está hablando en un contexto de bienestar espiritual. Y voy a terminar leyendo este consejo para que beneficia a los jóvenes y también beneficia a los padres. Atención. Cuando lleguéis a casa, no permitáis, cuando lleguéis a casa, vejámenes, que los vejámenes o las angustias o la ansiedad, las preocupaciones ensobrezcan o traigan sombra sobre la vida y la de su hogar. ¿Cómo llegan muchas veces muchos esposos a casa? Enojados, preocupados, con hambre, cansados. Y tienen razón que muchas veces llegan con muchas situaciones, ¿no? Pero no deberíamos llegar a casa así. ¿Por qué? Porque eso es traer sombra. Entonces, ¿cómo va a recibir el hijo a papá? ¿Con alegría o con miedo? ¿Qué percepción tiene mi hijo de papá? Si llega así, trae toda esa sombra, toda esa amargura a casa. Llega enojado. Entonces, el hijo tiene un concepto equivocado de papá. Pero si llego y él sale y me da un abrazo, me da un pico y te extrañé, papito. Oh, eso hay una buena señal allí. Entonces, como padres tenemos un ministerio muy grande, una responsabilidad muy solemne que adelantar con ayuda del Señor. Y los jóvenes, os escribo a vosotros jóvenes, porque ustedes, los jóvenes, dice acá, vean lo que dice y culminamos con esto. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al... ¿Qué habilidad tenemos los jóvenes? Con la ayuda de Dios, la capacidad para vencer ¿a quién? ¿Por qué? Porque los jóvenes, todos los jóvenes que estamos aquí, por la gracia de Dios somos muy inteligentes, muy veraces, muy hábiles, podemos memorizar lo que ustedes no se imaginan, tenemos la habilidad de leer, tenemos la capacidad de orar, tenemos la energía, tenemos todo a nuestro favor. Por eso el Señor en su palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque tenemos esa habilidad. Un joven que se entrega en las manos de Dios es un joven que vale por 10. Por eso, mis queridos jóvenes, no nos cansemos de buscar al Señor. Cada sábado y cada vez que tengamos la oportunidad de orar y cada vez que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de cantar, hagámoslo con ánimo, hagámoslo con el corazón, porque lo hacemos para el Señor. Y recuerden que las puertas de la eternidad se van a abrir para las familias enteras. Vale la pena trabajar por el bienestar espiritual de nuestras familias. Vale la pena, jóvenes, que nunca desmayemos, que siempre estemos allí, tomados de la mano del Señor. Termina diciendo el texto, versículo 14, y os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Que el Señor
nos conceda su gracia y que cada día podamos seguir trabajando en pro de la salvación de mi alma. Y si trabajo en pro de mi salvación, soy una persona espiritual, entonces tengo luz, estoy conectado. Y si estoy conectado, tengo luz. Y si tengo luz, hasta en el rostro se te va a notar la luz. En la mirada. ¿Verdad que sí? Porque estás conectado. Que el Señor nos conceda su gracia, mis queridos hermanos, y que cada día podamos trabajar en pro de aquello que es importante y valioso para nuestra vida. Que el Señor nos conceda su gracia.